Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, la oficial de inteligencia estadounidense Amanda Waller propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, la oficial de inteligencia estadounidense Amanda Waller propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal,
Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo,
apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El Amanecer de la Justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El Amanecer de la Justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos,
egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag, e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El Amanecer de la Justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag, e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El Amanecer de la Justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller,
propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto; Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal; Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso; Killer Croc, un mutante caníbal; Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, la oficial de inteligencia estadounidense Amanda Waller propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto; Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal; Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso; Killer Croc, un mutante caníbal; Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC,
Esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto; Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal; Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso; Killer Croc, un mutante caníbal; Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto; Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal; Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso; Killer Croc, un mutante caníbal; Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016
es una película de acción de superhéroes en inglés basada en El Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El Amanecer de la Justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en El Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El Amanecer de la Justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016
es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros.
Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida,
está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas
y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag, e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El Amanecer de la Justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag, e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El Amanecer de la Justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller,
propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto; Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal; Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso; Killer Croc, un mutante caníbal; Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El Amanecer de la Justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto; Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal; Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso; Killer Croc, un mutante caníbal; Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC,
Esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto; Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal; Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso; Killer Croc, un mutante caníbal; Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto; Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal; Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso; Killer Croc, un mutante caníbal; Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016
es una película de acción de superhéroes en inglés basada en El Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El Amanecer de la Justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en El Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El Amanecer de la Justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016
es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros.
Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida,
está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas
y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag, e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El Amanecer de la Justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag, e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El Amanecer de la Justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller,
propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC, esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto, Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal, Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso, Killer Croc, un mutante caníbal, Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics, Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes de DC que pone el foco en los villanos obligados a convertirse en héroes. Dirigida por David Ayer, la película sigue a un peligroso grupo de criminales reclutados por el gobierno para detener una amenaza apocalíptica, combinando humor negro, acción explosiva y un estilo propio del cómic. Escuadrón Suicida 2016 es una película de acción de superhéroes en inglés basada en el Escuadrón Suicida de DC Comics. Dirigida y escrita por David Ayer, la película reúne a un equipo de supervillanos encarcelados que se ven obligados a trabajar para el gobierno estadounidense a cambio de reducción de condena. Estrenada como parte del universo extendido de DC,
Esta película pretendía ofrecer una alternativa más oscura y contundente a las historias tradicionales de superhéroes, centrando la atención en antihéroes en lugar de salvadores nobles. Tras la destrucción causada por la muerte de Superman, tal y como se ve en Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, la oficial de inteligencia estadounidense, Amanda Waller, propone una solución radical: formar un equipo de criminales peligrosos con habilidades únicas para llevar a cabo misiones secretas que los soldados normales no podrían sobrevivir. A diferencia de las películas tradicionales de superhéroes, Escuadrón Suicida se centra en villanos profundamente defectuosos, egoístas y moralmente comprometidos. La película explora si las personas etiquetadas como malas pueden tomar decisiones heroicas cuando se les da la oportunidad, o cuando se les obliga a ello. Estos criminales tienen implantes explosivos en el cuello para asegurar su obediencia. El equipo, apodado Escuadrón Suicida, está liderado en el campo por el coronel Rick Flag e incluye villanos notorios como Deadshot, un tirador experto; Harley Quinn, la inestable ex-psiquiatra convertida en criminal; Capitán Boomerang, un ladrón habilidoso; Killer Croc, un mutante caníbal; Katana, una letal espadachina, y otros. Escuadrón Suicida 2016 es una película de superhéroes ambiciosa pero imperfecta. Consigue presentar personajes memorables y ofrecer un tono audaz y estilizado, aunque flaquea en cohesión narrativa y ritmo. Para los fans de DC Comics,